¿A dónde perteneces? ¿Quién eres? ¿Por qué estás donde estás? La protagonista del día de hoy buscará respuestas a estas preguntas para conocer a su verdadero yo y en el camino conocerá las desdichas de vivir en un mundo demasiado correcto. Hoy les presento My Small Land. Salia es una chica común y corriente, o bueno, eso pensaríamos como occidentales, pero para orientales es una clase de bicho extraño, ya que no es japonesa, pero habla japonés a la perfección. Su familia llegó como refugiada al país y desde hace más de 5 años radican en el lugar. Ella ha sobrellevado el bullying, la falta de dinero en casa y sobre todo la barrera de no tener amigos, pero en su plena adolescencia la revocación de la estadía de todos los miembros de su familia la pone en serios apuros. Afortunadamente tiene un trabajo y en ese lugar conoce a Sato, el sobrino de su jefe. Este jovencillo conoce a la familia y pasa el rato con ella. Es la única persona a la que le confía su secreto, o sea que es de Kurdistán, ya que suele mentirle a todos que viene de Alemania. El par de jovencillos se la pasan genial, pero el padre de la muchacha tiene pensado casarla con el hijo de un amigo de la familia. Sato se gana el corazón de Salia y esto desencadena que pasen más tiempo juntos. El muchacho la escucha y trata de alentarla. Es más, quiere que la acompañe a conocer el campus de la Universidad de Artes a la cual quiere asistir. Su más grande sueño es ser artista, pero su familia por el momento no lo sabe. La muchacha quiere hacerlo porque la pasa bien a su lado, pero como tiene una prohibición de no salir de la prefectura, no puede hacerlo y lo rechaza. Como su relación es sincera, ella le cuenta este inconveniente y los demás problemas que tiene con sus seres queridos. Ella le deja claro que no quiere casarse con alguien que no conoce y no le gusta, además de que no sabe qué hacer con su futuro ni a dónde pertenece. Por la tarde ellos regresan a la casa, pero antes dejan sellada su amistad en un cartel que delimita a Tokio de Saitama. Desafortunadamente ellos se hacen muy tarde y su padre se enoja, se pone tan intenso que la hace contarle todo lo que hizo. Como era la hora de cenar juntos, la estaban esperando y esto desencadena que le hable de una muy mala forma a Salia. Como no podría ser de otra manera, padre e hija se enemistan y al otro día este hombre le esconde su bici. Parece que el karma le llega a este hombre muy rápidamente, ya que ser un ilegal en Japón es muy peligroso. La policía lo para en la calle y lo mandan directo a la cárcel. Según el abogado de oficio que tienen, no podrá salir tan rápido y deberá presentar la solicitud de refugio nuevamente. Tendrá que rogarles con todas sus fuerzas, pero aún así no la tendrán nada fácil. El señor habla con sus hijos para pedirle que se cuiden y trata de calmarlos. Como Salia es la mayor, le pide que cuide de su familia y además de sus paisanos kurdos. Con su mirada le recuerda a dónde pertenece, un país asiático, pero que no es Japón. Con lo poco que tienen, los hermanos continúan con su vida y Salia intenta ayudar a todos los que conoce, pero necesita un descanso, por lo que visita a Sato. Allí ella junto a su hermano pasan el rato y olvidan por unas horas que tienen graves problemas. La madre del muchacho llega a casa y mientras los chicos se divierten, la señora y Salia preparan una rica comida. La adolescente ve a esta señora con mucho cariño y decide no mentirle sobre su nacionalidad. Además, contarle que no tiene madre. Pero eso no es todo, ya que cuando estaban cenando, Salia menciona a su padre y como el pequeño lo extraña, no le queda otra que revelarle qué está pasando en su casa. La muchacha no estuvo para nada errada con su elección. La señora y Sato, lejos de enojarse o tratarlos con indiferencia, se preocupan por el par de hermanos y le piden que coman todo lo que quieran. Pero la historia de esta muchacha no va a ser un cuento de hadas. Desde el principio no lo fue. A sus problemas de pertenencia se le suman ahora 3 grandes problemas, como que se le niega a seguir estudiando, su jefe, o sea el tío de Sato, la echa. Eso sí, le da bastante comida y un bono extra. Y por último, pero no menos importante, su padre decide volver a Kurdistán. Esto destruye la fortaleza que Salia intentaba mantener en pie, tanto que termina en los karaokes intentando ganar dinero fácil. Su plan parecía bueno porque una amiga de la escuela lo hacía, pero meterse en este mundillo de dinero fácil a cambio de algo no sale nada bien y los kurdos que todavía viven en Japón
Japón quieren ayudarla, pero Salia no tiene las fuerzas suficientes. Ni siquiera puede ver a Sato, ya que el tío del muchacho le mencionó que le traería problemas, aunque Sato no le hace caso ni a su madre ni a su tío y se hace tiempo para verla. La extraña y quiere saber cómo está. Él no quiere irse sin antes hablar con ella. Hasta le preparó un sobre con dinero. Salia se quiebra y llora delante de la única persona con la que puede ser ella misma. No dice mucho, lo único que pide es que no le dé dinero, pero se olvida de esto cuando llega su hermana y le dice, muy asustada, que su hermano no está en la casa. Esto desespera a la mayor de la familia y junto a Sato pasan un buen rato buscando al niño. Cuando ella pensaba rendirse, su hermanito aparece y les confiesa que estaba buscando piedras, ya que desde pequeños su padre le ha mencionado que en su país hay muchas piedras, por ende junto a los kurdos hay siempre piedras, pero desde que su padre no está en la casa, el niño no las ha vuelto a ver. Salia no lo regaña, solo lo abraza y luego su hermana los abraza a los dos. La muchacha se ha agobiado muchísimo por esta situación, pero tranquilos que Sato está allí para salvar el día. Él lo lleva de paseo. Allí los chicos tienen un momento a solas que parece terminar muy bien, pero no podemos ver qué sucede allí. Lo que sí podemos ver es que el abogado de la familia aparece para llevarse cosas del señor y advertirle de una gran noticia a Salia. Ellos podrán quedarse en Japón, pero su padre no. Cuando él se enteró de esta opción, ni lo dudó, volver a su país, aunque esto le cueste la vida, pero sus hijos podrán tener una gran vida en Japón, o bueno, continuar viviendo en dicho país. Si bien no les puede dejar una gran fortuna, no los arrastrará al infierno del cual habían salido. Salia no sabe qué decir, solo escucha a su padre despedirse para nunca volverlo a ver. De un momento a otro su camino comienza a brillar y está lista para retomar sus planes. Ella sueña con ser una maestra y ayudarle a los niños kurdos y a otros extranjeros a pasar una infancia mucho mejor que la que ella vivió. Y ahora nada se lo impide. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, una historia que me encantó. Para mí faltó un poco más, se hizo muy corta. No soy de traer historias japonesas, pero esta, no sé, tenía algo y para mí no me equivoqué. Me gustó el mensaje, que ella estaba perdida, pero que tanto su familia como las cosas de su país la fueron encaminando hacia donde ella debería ser, o mejor dicho, donde ella debería estar. Ella vino de Kurdistán, sí, pero se siente tan japonesa como los japoneses que vienen de japoneses. En fin, es una cálida historia que se las recomiendo. Se encuentra en esta plataforma, así que si le tengo que poner un puntaje, le voy a poner un 7,8. Espero sus opiniones en los comentarios. No se olviden de dejar un like, que me ayuda un montón, y nos vemos en un próximo resumen.